Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir otro miércoles a los miércoles de Le Gran Continent, que bueno, poco a poco se van convirtiendo ya en un evento marcado en la agenda de todos los que estamos interesados en la política internacional. Aquí durante las últimas semanas se ha discutido sobre la guerra de Ucrania, también sobre el proceso constituyente de Chile y también sobre el ascenso de la ultraderecha en Italia y en el resto de Europa, y también sobre la primera vuelta de las elecciones brasileñas, hace casi un mes. Una charla muy interesante en la que se pudieron extraer muchas conclusiones que yo personalmente resumiría en tres. La primera, que la victoria de Lula era bastante probable. La segunda, que el bolsonarismo es una fuerza que no va a ser pasajera, que no es algo meramente coyuntural, sino que al final es un fenómeno que tiene una base social muy amplia, un fenómeno político que probablemente va a continuar en Brasil durante los próximos años. Y luego la tercera es que Lula va a tener un mandato probablemente bastante complicado. Muchos analistas coinciden en que incluso puede que sea el mandato más complicado de los que ha tenido hasta el momento. Quedan muchos interrogantes abiertos, muchas preguntas por contestar y, bueno, para ello tenemos un panel de lujo aquí. En primer lugar, me gustaría presentar a Manuel Alcántara. Manuel es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca y autor de obras como Sistemas Políticos de América Latina o El oficio del político. Especializado además en el estudio de las élites parlamentarias, las elecciones, los partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina. Muchas gracias por venir, Manuel. Muchas gracias a ti. En segundo lugar, me gustaría presentar también a Dina Buselhan. Dina es politóloga por la Universidad Complutense y especializada en América Latina, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la red de politólogas y directora del medio de comunicación La Última Hora. Muchas gracias por estar aquí hoy, Dina. Gracias a vosotros. Y por último, Rafael Rubio Núñez, doctor en Derecho Constitucional, catedrático en la Universidad Complutense, exsubdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y especializado en Derecho de la Tecnología, procesos de participación, Derecho parlamentario, Derecho electoral y desarrollo de las instituciones democráticas en el contexto tecnológico. Un placer contar contigo, Rafael. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar me gustaría lanzaros una primera pregunta, un poco como una especie de balance a futuro. ¿Por qué creéis que el próximo mandato de Lula va a ser probablemente el más complicado que tenga que afrontar? ¿Cuáles son estas dificultades que hacen que el mandato que se va a encontrar Lula sea bastante complicado? Empiezo contigo, Manuel. Bueno, yo te voy a contradecir. Hay mucho que se ha escrito estos días, estas horas, ¿no? Que no da tiempo, ¿no? para leer todo lo que se está escribiendo. Yo no tengo una imagen tan, no sé si decir, catastrofista, no es demasiado, tan negativa, por lo siguiente. La primera cuestión es que Brasil, y así los colegas que trabajan sobre Brasil lo han venido definiendo, es un sistema político que se denomina de presidencialismo de coalición. Todos los presidentes en Brasil han tenido que construir coaliciones y han estado en situaciones muy minoritarias. Y esto, Lula vivió en esta situación, en un escenario en el que además por primera vez la izquierda llegaba al poder en Brasil. Es decir, que los recelos de la llegada de Lula al poder en 2002, hay que tener un poco de memoria para recordar que eran mayúsculos, ¿no? que era una situación muy delicada. En segundo lugar, hoy encontramos un Lula mucho más experimentado, mucho más avezado. Yo confío mucho en la capacidad de los políticos profesionales cuando hacen política, ¿no? Y yo creo que Lula hoy tiene todas las características para ser un buen presidente. Le arropan figuras incontestables en la vida política brasileña, desde el propio Fernando Henrique Cardoso a su propio vicepresidente. Es decir, que el panorama, no estoy diciendo que sea fácil, pero no es un panorama imposible. Por otra parte, yo creo que el bolsonarismo, la gran pregunta es si va a haber un bolsonarismo
sin Bolsonaro, es decir, sin que Bolsonaro juegue un papel institucional, porque Bolsonaro, y eso es lo que pasa en el presidencialismo o en muchos países con sistemas presidencialistas, el que pierde se va a su casa, es decir, no tiene un espacio institucional, ¿no? Y hasta ahora no hay que olvidar que Bolsonaro llegó a la presidencia hace 4 años con un partido político, abandonó ese partido político, estuvo en la presidencia 2 años y medio, casi 3 años, sin partido político, y solo en el último año se alió al Partido Liberal como un partido prestado. Es decir, el capital político de Bolsonaro yo creo que es muy, muy débil, y que ese capital político, cuando se es presidente, bueno, se tiene el presupuesto, se tiene el decreto, pero cuando se está en la casa de uno, yo creo que eso es difícil. Entonces, el antilulismo se tiene que organizar y eso creo que puede ser la gran herramienta que puede tener Lula para confrontar la nueva situación. Y termino con 2 cuestiones también un poco comparadas para poner el escenario de Brasil en la perspectiva latinoamericana. Lo que en Brasil se ha producido es la alternancia. Y en todos los países de América Latina, en las últimas elecciones ha habido alternancia. En todos. Es decir, ha ganado la oposición. O sea que también hay una visión que creo que tenemos que verla desde esa perspectiva. Y otra segunda cuestión. Ha habido 2 países, Perú y Uruguay, que han tenido márgenes mucho más estrechos que Brasil. Por consiguiente, digamos, en términos de polarización, podríamos decir que Brasil no tiene el récord de polarización. Digamos que es un escenario, no voy a decir que normal, pero bueno, tampoco es tan raro. Y estamos en un escenario complejo, eso sí, no voy a decir que no, con un presidente que hoy es absolutamente legítimo, que va a tener este problema de crear una coalición en un Parlamento hiper fragmentado y que, además, todo esto se da en un escenario bueno, y de esto Rafa sabe mucho, de redes sociales, de digitalización, de sociedades líquidas que potencian de alguna manera el personalismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el escenario brasileño es un escenario, yo diría, más en el ámbito de América Latina. Muchas gracias. Continúo contigo, Dina. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo, digamos que en términos gramscianos, voy a contradecir al profesor Alcántara. Soy pesimista esperanzada, ¿no? Quiero decir, derrotado Bolsonaro, como bien comentabas, ahora toca derrotar al bolsonarismo social y políticamente, porque una cosa es ganar las elecciones y otra, indudablemente, pues tener la capacidad social de generar una mayoría y gobernar para esas mayorías. Y yo creo que ahí está el enorme reto. Por un lado, Lula ha ganado efectivamente electoralmente, ha venido de un contexto difícil, ¿no? Casi imposible, con un proceso de persecución judicial y mediática de la que a veces se nos olvida que este señor ha estado encarcelado injustamente durante más de 580 días y en un contexto adverso globalmente con el auge de la extrema derecha que usa dispositivos, herramientas que atacan, que socavan los cimientos de la propia democracia. Entonces, creo que fundamentalmente el primer reto que va a encontrarse Lula a día de hoy, con ese estrecho margen electoral, pese a haber ganado, la diferencia ha sido mínima, 2 millones de votos es bastante poco, el mayor reto va a ser recuperar la democracia en Brasil. En ese sentido, ya lo estamos viendo a día de hoy, lo comentábamos al entrar. Bolsonaro, pese a no haber reconocido explícitamente la derrota, está movilizando a sus seguidores para no reconocer al presidente legítimo Lula y, sobre todo, para generar una crisis de legitimidad en el país. Una crisis de legitimidad que viene ya produciéndose durante mucho tiempo, que ataca las instituciones democráticas, ataca el prestigio de las instituciones democráticas y eso pues parte de la necesidad de que Lula tiene por ahí que ser capaz de proteger esa democracia. Eso en la dimensión política. Luego, en términos más optimistas, digamos que el triunfo de Lula marca ya por fin la consolidación del nuevo giro a la izquierda en América Latina.
eso sí, un giro diferente a ese giro que se produjo en los años 2000, pues con Correa, con Chávez. Ahora tenemos a Boric, que es totalmente diferente a esa sensibilidad. Tenemos a Petro en Colombia y un Lula también, permítame que lo diga, diferente a ese Lula que se presentó en los años 2000, con su experiencia, con sus aprendizajes y también con una crítica que hace el propio PT de cómo ellos mismos, a partir del año 2006, desmovilizaron a sus propias bases sociales e iniciaron ese proceso también de desgaste que llevó por otros motivos, que luego imagino que profundizaremos aquí, como el impeachment y el lawfare, que hicieron posible que finalmente el PT perdiese las elecciones. Y vuelvo con esa dimensión geopolítica fundamental, porque creo que en ese sentido Lula tiene que apoyarse en esa agenda de integración latinoamericana para permitir despegar y hacer despegar Brasil dentro de la región. Una economía gigante para la región. Y bueno, pues ahí está uno de los grandes retos, ser capaces de derrotar a ese bolsonarismo, un bolsonarismo que va a estar activo, movilizado, socavando la democracia y con un discurso anticorrupción que creo que el PT no ha sabido a día de hoy darle la vuelta. Los corruptos son ellos y creo que ahí la izquierda tiene mucho trabajo por delante para conseguir darle la vuelta a toda esa agenda antidemócrata que tienen los que defienden pues principalmente una agenda de la extrema derecha global como es Bolsonaro. Rafael. Bueno, yo voy a aprovechar mi doble condición de observador electoral, y ahora explico muy bien por qué, ahora explico un poco por qué lo de doble, para tratar de sacar conclusiones en base a lo que ha pasado estos días con el reconocimiento, con el no reconocimiento de la victoria de Lula en las elecciones, ¿no? Por motivos distintos, estaba en dos misiones electorales a la vez, una centrada en justicia electoral, que tenía mucho que ver con lo que pues con la protección de la institucionalidad brasileña, en concreto la institucionalidad electoral, y analizábamos única y exclusivamente el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral durante estos 2 meses, y otro, que era una observación encargada al grupo de investigación de la Complutense que dirijo, centrado exclusivamente en la desinformación, tratando de analizar pues, cómo ha ido evolucionando la desinformación y en condición de observador, o sea, o por haber podido seguir como desde dentro del tribunal estos 3 días que han sido días o estos 2 días, no ha llegado a 3, que han sido días de tremenda tensión, yo diría, y no se me malinterprete, que el escenario es el mejor de los posibles o de los posibles previstos, por decirlo de alguna manera. O sea, no nos olvidemos que hasta el domingo estábamos hablando de un golpe de Estado dirigido por el ejército, y lo que se ha demostrado, por decirlo de alguna manera, es que la institucionalidad brasileña funciona, y funciona muy bien. O sea, si Bolsonaro no ha ido más allá en su rechazo al resultado electoral, es fruto, en mi opinión, del trabajo que en el último año viene haciendo el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones brasileñas que han creado una red de 150 socios, han llevado a cabo un ejercicio muchas veces en equilibrio de concienciación internacional brutal. Han organizado más de 9 misiones de observación electoral segmentadas, cosa que no es muy habitual, en materias específicas. Han hablado con todas las instituciones brasileñas durante los últimos 3 meses para garantizar que los resultados, lo que está pasando no es una casualidad. Si Bolsonaro no ha ido más allá, es, en mi opinión, porque no puede ir más allá. ¿Por qué? Porque se ha sentido de alguna manera acorralado por el buen trabajo por la institucionalidad existente en Brasil, que creo que es lo más importante, y por el buen trabajo de estas instituciones que, sabiendo el escenario o conociendo o manejando al menos 4 escenarios distintos de crisis, han ido trabajando con mucho tiempo para que pasara lo que ha pasado.
Y en ese sentido me refiero a que estamos en el mejor de los escenarios posibles, literalmente. O sea, si de los 4 escenarios de crisis que se manejan al Tribunal Superior Electoral, estamos en el más suave, por decirlo de alguna manera, porque los otros 3 hubieran sido mucho más agresivos y generaban más tensión. Eso no quiere decir que esté alabando la posición de Bolsonaro. Simplemente lo único que quiero decir es que de los escenarios de crisis que se habían trabajado y de los planes de crisis que se estaban trabajando en el Tribunal, estamos en el más suave, y eso no es mala noticia, por decirlo de alguna manera. Desde esa perspectiva, en mi opinión, a Bolsonaro le ha quedado la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ante ausencia de instituciones, incluso contando con esas mayorías o con esos apoyos, tanto en los estados como en el Congreso, Bolsonaro ha acudido a la movilización en las calles, que en mi opinión creo que va a durar poco tiempo, pero esto ya es pura especulación, ¿no? Pero lo primero que quiero decir en esta línea es que creo que la crisis de legitimidad se ha salvado con cierta buena nota. No sé si me explico. O sea, que a pesar de los intentos de deslegitimar el proceso, que vienen ya de lejos, no nos olvidemos que el propio Bolsonaro convocó en un acto sin precedentes a todos los embajadores destacados en Brasil 2 meses y medio antes de las elecciones para explicarles que el sistema electoral en las elecciones en las que se presentaba era un fraude. Y les dijo literalmente que el sistema era un fraude y obligó a intervenir a las distintas instituciones para darle la vuelta, ¿no? Bien. En mi opinión, este es el esto es el elemento para el optimismo, ¿no? O sea, en Brasil creo que la situación ha demostrado que existe una institucionalidad y que esa institucionalidad funciona y está a favor de la democracia. El segundo punto que tiene que ver con esto, tiene que ver con la actitud de los aliados de Bolsonaro en estos 2 días, por seguir con la misma trama, ¿no? En estos 2 días, los primeros que han salido a reconocer el resultado han sido aliados de Bolsonaro en los distintos, tanto en los estados como en el Congreso, como en el propio gobierno. O sea, ha habido un impulso o parte de esta red creada o alimentada desde las instituciones que buscaban un reconocimiento rápido del resultado electoral, ha contado con los aliados de Bolsonaro, con los que inicialmente se presentaron como aliados de Bolsonaro y consiguieron incluso su elección, algunos sorpresivamente, en cierta forma por ir de la mano de Bolsonaro. En mi opinión, esto nos pone sobre la mesa un segundo elemento y que contradice un poco lo que se decía anteriormente, y quizá el equivocado soy yo, que tiene que ver con que Lula tiene que derrotar ese bolsonarismo. Yo creo que Lula puede ganarse una gran parte de ese bolsonarismo, porque nos pasa lo de siempre, confundimos al personaje con sus aliados y sobre todo con sus votantes. Yo he leído estos 3 días gente absolutamente escandalizada de que haya 56 millones de brasileños que sigan votando a Bolsonaro a pesar de todo lo que sabemos hoy de Bolsonaro, ¿no? La realidad es que esos señores no han votado a Bolsonaro por su actitud antidemocrática. La mayoría de esos señores han votado a Bolsonaro, en el mejor de los casos, a pesar de su actitud antidemocrática. Y en el peor, porque ignoran absolutamente la actitud antidemocrática. Es un elemento que no entra dentro de su ecuación a la hora de decidir su voto. Entonces, Bolsonaro tiene mucho que ganar entre los votantes, Lula tiene mucho que ganar entre los votantes de Bolsonaro, o sea, porque los votantes de Bolsonaro son personas de determinados sectores que tienen determinadas necesidades, que sienten la crisis económica y han sentido la crisis sanitaria de una forma especialmente violenta y que de alguna manera, o sea, quieren lo mejor para su país. Y no estoy haciendo demagogia, lo que quiero poner de manifiesto es que, o sea, que este Brasil dividido que señalan las urnas y que los analistas nos están señalando de manera permanente durante estos 2 días, en mi opinión, no es del todo real. Insisto, parto de la actitud de muchos de ellos y de algunos prominentes o preeminentes, perdón, no sé cómo se dice, pero durante estos 2 días, ¿no? Y me lleva al tercer punto y acabo ya porque me estoy enrollando, que tiene que ver también con la actitud de Lula.
O sea, Lula ha ganado las elecciones y esto es importante porque ha sido capaz de crear una coalición, no ya solo la coalición bolsonarista de la que hablamos antes, sino que dentro de la propia coalición de Lula hay personas muy distintas. Su propio vicepresidente, como es sabido, se enfrentó a Lula en el año 2006. O sea, estamos hablando de posiciones ideológicas, o sea, de un espectro ideológico muy amplio. De ahí que yo no tenga tan claro que el futuro de Lula sea, entre comillas, traicionar esa alianza que le ha llevado al poder y de alguna manera escuchar los cantos de sirena del PT. O sea, me parece que parte del éxito electoral de Lula, y si no, Lula creo que no sería presidente, ha sido ser capaz de ampliar esa base social en temas económicos, en temas políticos inicialmente, en temas económicos en segundo lugar y también en temas religiosos. Y estos últimos 21 días en los que ha centrado su campaña segmentada en el voto evangélico, en mi opinión, desde el punto de vista del marketing político, son una obra maestra. O sea, el cómo ha ido identificando y trabajando, o sea, que la victoria de Lula es ampliar su base y ahí me parece que es donde está o donde puede estar, en mi opinión, el futuro de Brasil. Y me callo porque ya me he suficiente. No te preocupes. Ahora me gustaría que nos detuviéramos un momento en todo el tema de este reconocimiento a medias que ha hecho Bolsonaro sobre la victoria de Lula, diciendo que va a acatar la Constitución, pero tampoco hablando explícitamente de su derrota y de la victoria de Lula, sin mencionar a Lula, etc. Como decía Rafael, verdaderamente Bolsonaro no ha ido más allá porque se ha topado con unas instituciones que le han impedido ir más allá. Entonces, ¿por qué este reconocimiento a medias? ¿Por qué no reconocer tajantemente su derrota? ¿Qué estrategia creéis que hay detrás de esto y cómo creéis que puede influir a la estrategia de oposición al gobierno de Lula durante los próximos años? Manuel, empiezo contigo. Es muy difícil, ¿no?, contestar, pero porque ahí entramos en el terreno de la pura subjetividad, en el terreno del ser de Bolsonaro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pensando Bolsonaro o el consejero del príncipe que esté pegado a él, ¿no? Entonces, dentro, como decía Rafael, dentro de los escenarios, este ha sido el escenario más benévolo porque no ha habido una confrontación. Entonces, ni una denuncia, ni un tirar el tablero, ¿no?, por los aires, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Bolsonaro es bastante coherente con él mismo, digamos un poco de genio y figura, porque él no va a aceptar nunca entiendo por su manera de ser, por lo que sabemos de él, no va a aceptar nunca que ha sido derrotado o que ha ganado Lula, ni le va a citar, como estamos viendo, ¿no? No va a citar. Entonces, lo que está manteniendo es se da cuenta de que sus más próximos aliados ya han dado un paso adelante, de que la comunidad internacional, absolutamente toda la comunidad internacional, ha reconocido a Lula. Entonces, las posibilidades de Bolsonaro son mínimas y esto refuerza un poco también la manera en que se realiza la política hoy en día en términos de esta lógica muy personalista, esta lógica muy de confrontación de personalidades, de ausencia de programas explícitos, de ausencia de debate de temas y centralización entre los candidatos, ¿no? Esto ya venía, no digo que sea nuevo, pero ya venía viéndose. En el presidencialismo esto todavía es más agudizado porque se trata de elegir, no olvidemos, a una persona. No importa cuáles sean las ideas, el equipo, etcétera, sino que directamente se elige a una persona. Y en este escenario todo vale, ¿no? Entonces, el uso de la desinformación, el uso de las redes sociales de una manera o de otra, genera un mayor incentivo a esta lucha de gallos, ¿no?, por decirlo de una manera muy, muy simple, ¿no? Y ahí Bolsonaro ha perdido y entonces lo que le queda es una salida lo más, entre comillas, si se quiere, lo más digna, lo posible para él, para sus intereses, para su gente, cubrirse las espaldas. Entonces no es incoherente, ¿no?, lo que estamos viendo. Dina.
Sí, yo creo que esa estrategia de Bolsonaro, más allá de no saber lo que piensa efectivamente, lo que hay en la cabeza de Bolsonaro, sí que podemos analizar lo que hay detrás de la estrategia que comparte Bolsonaro y que ha desplegado en los últimos años de gobierno y que tiene que ver con una estrategia que bebe del trumpismo, una estrategia global de la extrema derecha que busca socavar la soberanía popular, que busca mediante medios no tradicionales, mediante el uso de herramientas como la desinformación, mediante el uso del poder mediático servil o funcional al poder político de turno, desplegar una agenda que va en contra de la democracia, va en contra de cualquier institucionalidad y va en contra de cualquier mecanismo que defienda la democracia. En ese sentido, yo creo que los próximos días van a ser claves. Lo que esté pasando también en Estados Unidos con las elecciones del 8 de noviembre también dirán algo o tendrán algún tipo de repercusión, no solamente en Brasil, sino en el resto del mundo. Y veremos si finalmente Bolsonaro se aparta y deja ese bolsonarismo huérfano de liderazgo o si prosigue en su agenda de disputa y espera el momento adecuado para volver. Aquí lo ligo un poco con lo que comentaba Rafael del electorado evangelista, que creo que ha jugado un papel determinante en estas elecciones y yo creo que prácticamente desde 1950, que es cuando se vive el auge del movimiento protestante evangélico en Brasil. Y hemos visto cómo se han desplegado diferentes estrategias electorales a lo largo de estas últimas décadas. Es verdad que Lula en estos últimos meses o en este último mes ha pisado el acelerador y ha sabido de alguna manera seducir a ese electorado. Y hay un dato relevante que quiero poner encima de la mesa. Hace poco el diario, uno de los grandes medios de comunicación, Folha de Sao Paulo, emitió una encuesta, Datafolha, en mayo de este año, que preguntaban a los evangelistas que a quién iban a votar. Pues prácticamente el 47% decía que a Bolsonaro, el 45% a Lula y el resto, el 8%, decía que no tenía decidido su sentido de voto. Lo curioso es que volvieron a preguntar a pocas semanas de la primera vuelta y el dato es muy relevante porque prácticamente el 70% de los encuestados decían que iban a votar a Bolsonaro y apenas un 31% decía que iba a dar su apoyo a Lula. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay diferentes estrategias que se están llevando a cabo que tienen que ver otra vez con la desinformación y con las fake news. Algunos pastores estaban propiciando discursos del miedo desde el altar. ¿Qué quiero decir con esto también? Que se ha instrumentalizado, en este caso pues un movimiento religioso, para atraer con fines políticos a determinados sectores de la población para ganar su voto. Y bueno, creo que ese es otro de los mayores retos que tiene el lulismo, conseguir devolver esa ilusión, conseguir seducir a esos sectores de la población que en su mayoría son pobres y son clase trabajadora, son pobres pero que a la vez no se sienten como parte de la clase trabajadora porque todos los derechos que tienen que ver con lo laboral, los derechos de la ciudadanía laboral, no les interpelan porque es gente que está, pues, o si está trabajando en el mercado informal y si no está trabajando, pues vive de la nada absolutamente en los márgenes de la sociedad. Y creo que ahí Lula en sus primeros gobiernos supo de alguna manera llamar la atención a esos sectores de la población, ya sea mediante programas sociales como Bolsa Familia o Fome Zero, y que en estas últimas elecciones pues, no ha sido lo suficientemente hábil para conseguir atrapar, no solo porque no lo haya hecho él especialmente bien, y aquí sí que soy optimista porque venía, como decía al principio, de una persecución judicial y política. Lo primero que dijo en su discurso es: aquí estoy, sigo vivo, querían enterrarme en vida,
sino precisamente porque el adversario consiguió poner en marcha esos mecanismos, esas estrategias de desinformación, usando al poder mediático a su servicio. Y Rafael, a ti, aparte de por este reconocimiento a medias y la estrategia de Bolsonaro, también te quería preguntar, como experto en derecho de la tecnología, procesos electorales, etcétera, por el sistema del voto electrónico, de estas urnas electrónicas que ha puesto tanto en cuestionamiento Bolsonaro y que decía que no eran fiables, etcétera. ¿Esto verdaderamente es un sistema fiable? ¿En qué consiste exactamente? Vale. Entro a eso en segundo lugar, o sea, dos breves reflexiones. O sea, no nos olvidemos, y Manuel lo apuntaba, que Bolsonaro dijo públicamente, y además lo convirtió en una especie de casi de eslogan de campaña, de que si él perdía era fraude. O sea, él ya había definido el marco previamente, porque decía que en sus encuestas internas siempre en todas estaba por encima del 60% y que por tanto no cabía otra posibilidad que el fraude. En ese sentido, cualquier rectificación, en mi opinión, era imposible, no sé cómo decirlo, o sea, era esperar más. Los personalismos tienen el problema, o sea, tienen una serie de ventajas en términos comunicativos que acaban generando resultados eficaces, pero por otro lado tienen grandes inconvenientes, que es que cuando se cae el personaje, caen. Yo ahora estoy recordando estos días una entrevista que tuvimos con el presidente del partido del PL en la primera vuelta, ¿no? Una de las cosas a las que a todos nos sorprendió es que no hablaba nunca en nombre de Lula. Por decirlo de alguna manera, el presidente del PL hablaba de un partido que parecía independiente desde el punto de vista de contar incluso los diputados. O sea, hablaba por un lado de bolsonaristas y por otro lado de los diputados, por así decirlo, pata negra del PL. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en cierta forma, esa visión, o sea, Lula, o sea, el PL adopta a Bolsonaro, pero nunca lo integra. Y Bolsonaro sigue organizando su partido independiente, que es un partido de raigambre familiar, por decirlo de alguna manera, con una empresa familiar, pero realmente nunca ha sido, ni él se ha sentido parte del partido, ni el PL le ha integrado en el partido, ni en sus estructuras de gobierno, ni en sus tomas de decisiones, y eso me parece que desde el punto de vista del reconocimiento ha pesado mucho y va a pesar, porque hace que el escenario este que se nos pinta de 100 diputados bolsonaristas sea, en mi opinión, muy relativo, pero, o sea, insisto que no es mi especialidad. Por último, y entro con lo del voto electoral, o sea, yo creo que Bolsonaro tiene mucho más que perder que ganar. O sea, si Bolsonaro ahora mismo, o sea, trata de enfrentarse de forma de cara, no digo que no esté movilizando, pero que trata de enfrentarse de cara, creo que tiene mucho más que perder que ganar, incluso pensando en una posible nueva campaña electoral o un nuevo intento de ser presidente, ¿no? El voto electrónico se ha convertido, y no es nuevo, lleva así desde el año 2018, en el gran objetivo de las metanarrativas de desinformación. Y desde esa perspectiva, en mi opinión, y es una pena, o sea, el gran problema de la implantación del voto electrónico, y esto yo creo que se dice poco, no es tecnológico, es cultural. Es que la gente confíe en el sistema y la gente piense, o sea, sea consciente de qué consiste el voto. Brasil había integrado de una forma absolutamente natural la cultura del voto electrónico. Desde el año 1996 en Brasil se han sucedido procesos electorales en los que el voto electrónico no había tenido, y esto es literal, ninguna, o sea, ni un solo fallo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El sistema además es hipergarantista. Nosotros pudimos asistir durante el proceso a más de 30 pruebas abiertas a los miembros de los partidos políticos, a los miembros de la prensa, a cualquiera. Algunas de esas 30 pruebas eran pruebas abiertas a la población en general. O sea, es un sistema que cuenta con muchas garantías y que funciona de maravilla. O sea, yo siempre lo digo porque es espectacular. La noche del 30 de septiembre, en Brasil se cuentan en 2 horas y media 500 millones de votos, porque había 5 elecciones paralelas en las que más o menos votaron 150 millones de personas. O sea, creo que son más, creo que son 700 millones, pero habría que hacer una serie de cálculos finos. Pero que estamos hablando de contar en 2 horas y media un volumen de votos increíble. Y luego no nos olvidemos, cuando el voto electrónico se implanta en Brasil en el año 1996, consigue democratizar el voto en unas circunstancias y la confianza en el voto en unas circunstancias complejas, porque Brasil, como sabéis, es un país enorme, con accesos, o sea, con dificultad de acceso a determinadas zonas del país, y por eso se implanta el voto electrónico. Entonces, el voto electrónico, en mi opinión, en Brasil es el voto más seguro del mundo, y lo digo con conocimiento de causa, o sea, primero, porque esa
hasta el año 2018 esa aceptación cultural era generalizada y porque tecnológicamente también el voto electrónico y las máquinas han ido evolucionando durante estos 30 años y han ido perfeccionando el sistema. Hay algunos que ponen una tacha que, por ser sinceros, que tiene que ver con que las máquinas de voto electrónico no generan, esto es súper técnico, no sé si interesa, pero no generan un recibo en papel. Esto que no es, o sea, que es costumbre habitual en los sistemas de voto electrónico, pero no es generalizado. En el caso de Brasil fue incluso aprobado por el Parlamento y declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Puede parecer un poco exagerado que se declare inconstitucional que la máquina genere un papel, cuando en otros países como en Alemania lo que se ha declarado inconstitucional es justo lo contrario, que es que la máquina no lo genere. Pero hay que entenderlo en términos históricos y al menos como motivo funciona. O sea, en Brasil hay una tradición, existía una tradición hasta la llegada del voto electrónico de compro de voto, que ha seguido de otras formas, pero mucho más difícil de ejercitar. El recibo del voto es una garantía, o sea, es una llamada, por decirlo de alguna manera, a vender el voto. Y de alguna manera, cuando el Tribunal Supremo declara inconstitucional esta generación, lo que está diciendo es que pondría en peligro la limpieza del proceso. Esto llama el inconstitucional o no, pero en el sentido de que va en contra de un principio fundamental que es el derecho al voto, se declaró inconstitucional. Insisto que es opinable, pero es la única tacha real que se ha puesto en algún momento en cuanto que se produjo ese choque entre el Congreso y el Tribunal Supremo, ¿no? Pero en todo lo demás, el voto electrónico hasta el año 2018, me estoy enredando mucho, ¿no? No, se ha desarrollado con total limpieza y claridad. ¿Qué pasa en el 18? Pues como decía, empiezan las fake news, y las fake news se concentran en esto. La metanarrativa sobre el voto electrónico que he podido estudiar en profundidad es fascinante. Propiedad china, uso en Venezuela, pero además con todo tipo de aditas. O sea, está muy bien hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de la metanarrativa de voto electrónico hay como 11 narrativas distintas que el propio tribunal, o sea, hemos desarrollado, y a quien quiera le comparto el papel porque es apasionante, ¿no? Entonces, hay todo tipo de motivos que que repetidos durante 4 años, pues en el fondo acaban funcionando, o sea, acaban generando cierta inestabilidad, cierta desconfianza, como cualquier bombardeo de información, por decirlo de alguna manera, sistemática y estratégicamente pensada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, en mi opinión, la desconfianza del voto electrónico es fruto de estas fake news. Un dato muy concreto, porque se está hablando mucho. En el año 2018, que es cuando empiezan las fake news, hay 752 denuncias. En el año 2000, o sea, en estas elecciones ha habido 14.700 denuncias. Denuncias oficiales, o sea, registradas a través de los 3 mecanismos que el tribunal tiene de denuncias. O sea, el número, o sea, en porcentaje creo que es más del 1000%, pero en el fondo se ha multiplicado por 200 el volumen de desinformación en los últimos 4 años, y el dato es espectacular y, en mi opinión, justifica bastante todo. Y, en mi opinión, y acabo, genera un efecto contrario desde el punto de vista del desgaste democrático, ¿no? O sea, una vez que el volumen de las fake news es tan grande, todos los contendientes entran dentro de ese ecosistema de fake news. No voy a comparar, porque no es comparable, y tengo datos, o sea, el uso que Bolsonaro ha hecho de las fake news y el uso que las campañas de Lula ha hecho de las fake news. Pero es sorprendente que la única condena del Tribunal Electoral específica a una campaña ha sido a Lula por llamar caníbal a Bolsonaro de hace 2 semanas, ¿no? O sea, creo que hay un problema democrático, que es que cuando se rompen las reglas del juego, todo el mundo, con tal de no perder, entra dentro de esa lógica de la ruptura de las reglas del juego. Y eso deja efectos mucho más perniciosos que cuando el tramposo es solo uno y se va. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y ahora me quiero mover un poquito, antes de abrir el turno de preguntas al público, hacia los retos, tanto a escala nacional, en Brasil como tal, como a los retos a escala regional que tiene ahora la izquierda latinoamericana en este nuevo ciclo. Había muchos analistas que eran bastante cautos, diciendo que tampoco se podía hablar de una ola progresista latinoamericana, etc. Pero bueno, lo cierto es que ahora tenemos por primera vez las 5 grandes economías latinoamericanas con gobiernos de izquierda, y más del 80% de la población latinoamericana va a estar gobernada bajo la izquierda. 2 preguntitas. ¿Cuáles creéis que son los retos que tiene a escala nacional el gobierno de Lula? Y esta izquierda latinoamericana, ¿qué creéis que pueda aprender del anterior periodo progresista, de la llamada década ganada, para aplicar ahora en este periodo?
Manuel. Bien, el primer reto ya está dicho. El reto nacional es configurar un gobierno sin duda plural, que integre distintas fuerzas políticas y que consiga cierto apoyo estable en el Congreso, en diputados y en senadores. Lógicamente, ese es el principal reto, ¿no? Las pistas que tenemos son pocas, es decir, no hay anticipos de quiénes pueden ser las principales figuras de ese gabinete. Conviene no olvidar que el gabinete brasileño es un gabinete muy grande, a veces se llega a 40 ministros, ¿no? Precisamente para dar cabida, ¿no? a la gran coalición, y este es el gran reto en la política nacional. Bueno, y en la política latinoamericana el reto, yo creo que es un reto específicamente para Lula, es el tema de quién va a liderar estos gobiernos progresistas. Es evidente que hay una sintonía política, como tú muy bien has dicho, en estos gobiernos de la región, muy claramente, sobre todo muy claramente ahora mismo con Chile y con Colombia y con Argentina, eso es muy claramente, que en ese sentido la posibilidad de plantear un UNASUR otra vez está ahí, pero sobre todo la cuestión del liderazgo. El liderazgo anterior, en la llamada década rosa o del giro a la izquierda, es claro que lo tuvo Chávez hasta su fallecimiento en el año 2013. Y Lula era un compañero, bueno, aparte de que Lula deja la presidencia antes, la deja en el 2010, pero Lula nunca compitió con Chávez, siempre era un compañero de Chávez y que le acompañaba. Hoy yo creo que todo el mundo le mira a él y no sé si él tiene ganas. De nuevo, esto es una cuestión personal, ¿no? Es decir, no sé qué tanto él se va a sentir cómodo en ese tipo de alianza, ¿no? Y en cuanto a no repetir los errores, bueno, yo creo que el momento es muy distinto, ¿no? El momento es muy distinto sobre todo porque aquel giro a la izquierda vino de la mano del famoso boom de las materias primas, del incremento de la demanda asiática, del incremento de los precios de las materias primas, y hoy vivimos en un momento muy distinto, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir cuáles deben ser los pasos de coordinación. Siempre, evidentemente, que América Latina pueda funcionar con una sola voz, siempre será mejor para la región y para el resto del mundo, ¿no? O sea, yo creo que el principal problema en esto siempre ha sido la desunión, ¿no? Desunión en la que han estado felices los otros, ¿no? Es decir, los Estados Unidos, incluso también China, me atrevo a decir que también la Unión Europea, porque claro, es mucho más fácil negociar individualmente lo que a mí me interesa que no negociar con un bloque de países. Dina. Yo creo que los retos tienen que ver con 4 dimensiones, digamos. Por un lado, la dimensión política, que creo que ya hemos hablado suficiente de ella, que tiene que ver con rescatar la democracia, por un lado, cerrar esa crisis de legitimidad, y por otro, con esa crisis de gobernabilidad, y me refiero a que, pese a haber ganado Lula con esa coalición amplia las elecciones, tenemos una Cámara baja, donde no tiene mayoría el lulismo, y tenemos unos estados, unos gobernadores, donde solamente 10 de los 20 y tantos, 27, no apoyan. O sea, 10 apoyan a Lula y los otros no podemos decir que apoyan a Bolsonaro, pero son conservadores, con lo cual hay una correlación de fuerzas bastante complicada, o por lo menos bastante compleja para Lula. Esto en cuanto a la dimensión política. Respecto a la dimensión económica, que bien ha explicado Manuel, estamos en otra fase, estamos en la fase pospandemia, estamos en la fase donde Europa vive en una guerra, la guerra de Ucrania y de Rusia. Pese a que Brasil a día de hoy ha crecido un 2,5%, se pronostica que el próximo año el crecimiento se va a ralentizar, va a ser bastante más baja las expectativas de crecimiento, estamos hablando de un 0,5%. En ese escenario es muy difícil tener gasto social, o por lo menos aplicar fuertes políticas públicas enfocadas a esos sectores estratégicos clave que son como la baza fundamental del lulismo, pues la educación, él lo ha dicho en su primer discurso, la educación, programas de alfabetización, programas encaminados a sacar de la pobreza a millones de ciudadanos, programas en definitiva pues que tienen
tienen que ver con un despliegue de gasto público que va a ser difícil ejecutar. En cuanto a la dimensión geopolítica, que creo que es trascendental para la región, son buenas noticias. El liderazgo de Lula va a ser clave. Estamos hablando de que 5 de las grandes economías, de las más importantes de la región, están siendo gobernadas por gobiernos progresistas, como decía antes, con diferentes sensibilidades. El proyecto de integración latinoamericana se va a relanzar. Yo creo que van a volver a afianzar la estrategia de relanzar la UNASUR, pero también Mercosur. De hecho, incluso antes de que Lula ganase las elecciones en segunda vuelta, hubo una cumbre en Argentina donde Josep Borrell ya dijo claramente que todo apuntaba a que en este nuevo escenario se consolidaría pues, el contexto favorable para que haya un acuerdo Unión Europea-Mercosur, y con una agenda además particular, la agenda verde, que comparte no solamente Lula respecto al Amazonas, por ejemplo, sino también respecto a energías limpias, que ahí tendrá un aliado estratégico fundamental, que va a ser Chile con Boric, pero también Petro en Colombia. Creo que también va a ser clave, que ya lo ha dicho, además lo dijo en una entrevista que hizo, o fue una charla en Grand Continent en París, cuando estuvo de gira Lula recientemente, que dijo que Brasil va a mirar tanto a Estados Unidos como a China. A Estados Unidos lo va a mirar desde un punto de vista de igualdad, de tú a tú, y va a mirar a China y va a reforzar la alianza con ese gigante asiático, con lo cual también veremos pues, otro giro dentro de esta política internacional de Brasil. Y por último, y creo, en mi opinión, la parte más importante, el mayor reto que va a tener Lula, y lo enlazo con el inicio. Lula ha ganado las elecciones, Bolsonaro las ha perdido, pero va a seguir estando el bolsonarismo como fuerza social. Ahí creo que la dimensión discursiva o la batalla cultural va a ser clave. ¿Cómo ha conseguido Bolsonaro en estos años atraer a ese votante conservador? Porque ahí estoy de acuerdo con Rafael, esos 56 millones de brasileños no todos son fascistas, no todos son de extrema derecha, con lo cual hay que entender por qué esos sectores amplios de la población, porque es un votante transversal, ha conseguido ser seducido por un discurso y una estrategia de la extrema derecha global. Por tanto, ese reto de conseguir sacar socialmente a la población brasileña de ese conservadurismo social y popular y conseguir atraerlos hacia el progresismo va a ser uno de los grandes retos que tendrá Lula en los próximos años. Y ahí creo que errores del pasado pues tendrán que aprender a conseguir no desmovilizar a su propio electorado, y ahí pues ya no dependerá solamente de la estrategia que lleve a cabo la gran coalición de Lula y sus aliados, sino también pues de los diferentes mecanismos y estrategias que a día de hoy juegan un papel determinante en cualquier sociedad, como son pues, la desinformación o el poder mediático. Muchas gracias, Dina. Rafael. Muy brevemente, porque no soy experto ni mucho menos. Yo quería resaltar una cosa que ha dicho Manuel antes y que es importante desde el punto de vista de entender el giro a la izquierda, ¿no? O sea, desde que estalla la pandemia del COVID, todas las elecciones en Latinoamérica han sido ganadas por el antioficialismo, por decirlo de alguna manera. Literalmente todas. O sea, no ha habido ninguna elección donde el que estaba en el gobierno durante el COVID haya conseguido ganar las elecciones. En ese sentido, me parece que hay dos componentes que son importantes y que hay que tener en cuenta más allá del giro a la izquierda. Uno es la gestión del COVID que han hecho países con sistemas sanitarios muy poco desarrollados, en los que ha habido, además, en el caso de Brasil es evidente, una muy mala gestión política del problema y con unos resultados absolutamente desastrosos, ¿no? que
que también justifican y que yo creo que en los análisis que hemos hecho de este resultado electoral o que se están haciendo estos días se nos ha olvidado en cierta forma el arrase que el COVID ha supuesto en Brasil en número de víctimas y además la gestión prepotente, ideológica pura y poco que hizo Bolsonaro, que en mi opinión le ha hecho perder también muchos apoyos, ¿no? Bien, el segundo elemento tiene que ver, o sea, con la situación de estas cinco economías, ¿no? Porque me parece que también es importante, o sea, es cierto que hay una oportunidad clara para la izquierda en América Latina, pero bueno, si empezamos a analizar a día de hoy cómo está esa izquierda en América Latina, o sea, la situación de Argentina o la situación del gobierno de Argentina no es la más deseable, ni en términos políticos, con una división interna brutal, ni en términos económicos, con una situación donde la inflación está disparada, donde hay unos problemas serios. Si miramos a Chile, pues hasta el momento la situación tampoco es mucho más prometedora. Parece que ha habido un giro después del referéndum y una serie de cambios en el gobierno que pueden hacer, o sea, que pueden hacer que el gobierno empiece a volar, por así decirlo, con sus problemas y no con los problemas heredados del referéndum, que creo que han lastrado en cierta forma también la acción de gobierno. Colombia, de momento, o sea, no ha habido tiempo para despegar en la línea que decíamos, ¿no? O sea, que hay una serie de líneas claramente marcadas y prometedoras, pero todavía no hay una realidad tangible. Y Perú, si queréis, no hablamos. O sea, que la situación de las 5 grandes economías de Latinoamérica ahora mismo, o sea, sinceramente, Brasil, lo decía antes, es la que mejor está económicamente. Porque por una serie de medidas adoptadas, la inflación se ha recuperado antes o ha bajado antes y hay una serie de situaciones. Entonces, o sea, yo creo que la oportunidad es real, pero creo que el punto de partida no es muy fácil, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir ahora turno de preguntas para el público, así que todo vuestro. No seáis tímidos. Te pasa el micrófono por allí, me parece. Brasil hay que conocer. Espera, que te pasa un micrófono por allí. Oye, hay que conocer a Brasil. Yo creo que Brasil es el único país de América Latina donde las instituciones funcionan. Y fue el discurso que dio Bolsonaro. Primer punto. Bolsonaro no es que no reconoce la derrota. No lo reconoce directamente porque se presenta como el jefe de la oposición. Es decir, Lula va a tener que hacer un gobierno de coalición con Bolsonaro. Ese es el primer punto. Tiene todos los gobernadores. Tiene el Senado y el Congreso en contra. Le queda solamente sentarse con Bolsonaro. Y Bolsonaro se va a sentar porque las entidades en Brasil funcionan. Ese es el primer punto interesante. Ustedes no mencionaron por qué, si es extrema derecha, como dicen, extrema derecha, ¿cómo es posible que es la primera elección en Brasil donde 2 millones de votos nada más, un porcentaje mínimo, el país se divide en dos? Porque Bolsonaro, más allá de su discurso extremista, que es pura populismo, puso a funcionar la economía de Brasil. Ustedes no mencionaron eso. Entonces, mi pregunta es, y es la más importante para América Latina, yo vengo de Venezuela, ¿qué juego va a jugar ahorita que la izquierda es toda roja para, digamos, enrumbar a América Latina, más allá de los votos electorales que siempre ganan por votos en contra, o sea, de castigo, para que en el caso de Venezuela o la izquierda, digamos, se enrumbe que no sea esa izquierda del año 2000? No hay que olvidar que Lula, más allá si fue culpable o no, la corrupción en Brasil, de lado y lado, es fenomenal. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué juego, que ya lo respondió el señor Manuel, es que Lula va, con todo el problema interno que tiene, a asumir esa responsabilidad? ¿Recopilamos preguntas primero y luego vais contestando? Bueno, yo creo o sea, aquí la gran pregunta, y no la sabemos, o sea, sinceramente no la sabemos, es realmente cuál va a ser el papel de Bolsonaro. Es decir,
Y dentro de la ciencia política, ¿qué tenemos? Tenemos la política comparada, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en situaciones similares, ¿no? Y claro, en situaciones similares, si uno mete la variable Bolsonaro, 67 años de edad, sin partido político, porque conviene no olvidar esto, no tiene partido político. Él es un huésped del Partido Liberal. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto la clase política brasileña va a considerarle un activo, es decir, alguien que les une, o no? Porque, claro, ahora la política en Brasil, la negociación entra en cada estado, en cada municipio. Y ahí lo nacional ya, digamos, ya se ha descontado, lo nacional ya lo tiene Lula. Entonces, a lo mejor a mí, como gobernador de Sao Paulo, yo soy muy bolsonarista, pero como gobernador de Sao Paulo ya me interesa dejarme de lado Bolsonaro. Por eso para mí es la gran pregunta, y sinceramente no tengo respuesta, de cuál va a ser el papel que va a jugar Bolsonaro, ¿no? Pero lo que, digamos, lo que me indica lo que ha pasado en otros casos, y ya digo, y esto es, voy a decir la típica cosa que lo recordarán y se reirán de mí, pero yo pienso que Bolsonaro es un cadáver político. Ya digo esto, seguro que dentro de 6 meses se ríen de mí, dicen, mira, que él dijo que Bolsonaro... Y mira, pero yo creo, si hoy tuviera que, y esto ya sé que es poco académico, si hoy tuviera que apostar, yo apostaría por esta idea de que Bolsonaro es alguien reemplazable y que precisamente la política en Brasil es tan... y además necesita el cambio de élites y necesita rejuvenecerse, que van a buscar a alguien, y tienen 4 años. No creo que ahora mismo la derecha, la extrema derecha, esté pensando en que es su gran candidato para dentro de 4 años, ¿no? Pero ya digo, esto es muy difícil de prever. ¿Queréis añadir algo más, Dina, Rafael? ¿Alguna pregunta más? Bueno, hola. Bueno, yo tenía una pregunta con respecto a algo que habías mencionado, Manuel, con respecto a que el movimiento bolsonarista, ahora una vez derrotado después de las elecciones, que se iba a quedar huérfano. O sea, sí, es verdad, y obviamente yo también estaría de acuerdo en decir que Bolsonaro ahora mismo parece más un cadáver político que otra cosa, pero yo creo que el movimiento, bueno, pues el vacío que ha dejado Bolsonaro podría haberse llenado, por así decirlo, teniendo en cuenta que Bolsonaro tiene 3 hijos en política, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opinión tienes al respecto de que a lo mejor uno de los 3 hijos, porque son 3 que son, no sé si son senadores o tienen algún cargo político en el Parlamento, que pudiese recoger el testigo y, bueno, pues postularse como un nuevo Bolsonaro, bueno, lo comparten el apellido, vaya, pero de cara al futuro o a recuperar ese espacio político evangelista, bueno, tan mixto que tiene la derecha brasileña? Gracias. Bueno, de nuevo, tener el apellido en política es un activo, y eso es tener un capital. O sea, es mejor tener apellido que no tener apellido, ¿no? Eso está claro. Pero ya sus hijos ya compiten, digamos, están en el terreno, compitiendo con otros gobernadores, con el presidente del Congreso de Diputados, con otros senadores. Son uno más. Y la política es competencia también en ese nivel. Entonces, yo no creo que el hecho de ser hijo le dé ya digo, sí le da un capital, pero le dé algo definitivo para continuar el bolsonarismo, ¿no? Yo les hago una pregunta. Estas 2 elecciones que fueron muy disputadas, ¿no? Perú y Uruguay. ¿Quién se acuerda del nombre del perdedor? Claro, de acuerdo que son sistemas políticos muy distintos, porque Uruguay, el perdedor, era el candidato del Frente Amplio, que es un partido político sólido, un partido político muy institucionalizado. Mientras que en el caso de Perú era la señora Fujimori, que es digamos, algo mucho más líquido y demás. Pero, quiero decir, la lógica del presidencialismo es que el ganador se lo lleva todo y el perdedor, nos olvidamos, o sea, no queda como líder de la oposición en el Congreso, como puede ocurrir en España. Eso no quita para que candidatos perdedores puedan ser presidentes. Lula perdió 3 elecciones presidenciales. Andrés Manuel López Obrador también perdió elecciones, pero eran carreras políticas en un momento muy distinto. No en el momento de Bolsonaro, de alguien que, repito, llega sin partido político, tiene ahora 67 años y es un político profesional muy sui generis. Su apoyo, y de esto no hemos hablado, eso sí que no hemos hablado nadie aquí, son las Fuerzas Armadas.
Porque Bolsonaro metió a cerca de 8.000 individuos en la administración civil del Estado con nombramientos a dedo. Y ese era su partido político. De alguien que era militar, pero hace 30 años. Pero siempre ha mantenido esa querencia, ¿no? Y eso también nos dice mucho de la institucionalidad, ¿no? Un buen colega, Amorín Neto, hoy decía en una entrevista, que lo tengo por aquí apuntado porque me gustó mucho, a propósito de los militares, que o tienen miedo, decía, creía que lo había apuntado, pero no lo había apuntado, o tienen miedo o son unos inútiles, venía más o menos a decir, ¿no? ¿Qué pasa con los militares, ¿no? ¿Qué pasa con los militares? Pero yo creo que lo mismo que has señalado a propósito de las instituciones, finalmente los militares brasileños entran por el aro y van a ser institucionalistas. Sí, hay un detalle que salió una noticia hace 4 o 5 días en Foreign Policy de Estados Unidos que decía que el propio equipo de Biden había como intercedido para que en los meses anteriores no hubiese un movimiento propicio para un golpe de Estado. O sea, es un detalle que la administración Biden estuviese en contacto con las fuerzas militares brasileñas, con los altos mandos militares de Brasil, para intentar de alguna manera evitar un futuro golpe de Estado en el país. Esto tiene 2 lecturas. Por una parte, que sea el gobierno demócrata estadounidense el que esté parando golpes de Estado cuando sabemos la trayectoria de intervención de Estados Unidos en los últimos 100 años de Estados Unidos. Y por otra parte, una cosa que ya comentamos aquí, que incluso Bolsonaro, pese a su intento de intentar abiertamente decir que va a haber fraude electoral, mecanismos de fraude electoral, intentar meter también ahí a los militares, no ha sido capaz de movilizar a nadie más que a sí mismo en ese intento de atacar a la propia democracia brasileña. Es un detalle curioso que no ha salido hoy aquí. O sea, yo por añadir algo, pero lo decía al principio, pero o sea, las relaciones entre los militares y el Tribunal Superior Electoral han sido permanentes y me consta más de 30 reuniones en las que los militares han confirmado en momentos distintos del proceso su apoyo a la institucionalidad brasileña, o sea, que más allá del papel que ha podido tener o no tener Estados Unidos, lo que es un hecho es que yo creo que las propias instituciones brasileñas se han blindado en esos términos y han sido capaces de responder en su tiempo, o sea, que no sé hasta qué punto los militares han necesitado esa presión externa o no, porque se nos escapa absolutamente, ¿no? Pero creo que ha habido un esfuerzo en red, por decirlo de alguna manera, de las distintas instituciones brasileñas en las que los militares pues, han terminado siendo uno más, ¿no? ¿Alguna más? Da tiempo, ¿eh? Si queréis una más. ¿Nadie? Bueno, en esos países que hay mucha tendencia. Y el lado de Bolsonaro, si no sea Bolsonaro, sabe que tiene dentro de 4 años la posibilidad de hacerlo. Y ahí hay muchos grupos económicos que van a estar. Bueno, pues yo creo que cerramos ya aquí. Antes de cerrar el acto y de daros las gracias por venir, el próximo miércoles en Le Gran Continent habrá a la misma hora y el mismo lugar una charla sobre las midterm estadounidenses, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias primero a nuestros ponentes y gracias a vosotros.